Buenas noches, compañeros, qué gusto poderlos saludar. ¿Cómo están? Bien, gracias, Lick. No, qué bueno. Buenas noches, Buenas noches. La romántica la gente. ¿Leyeron algo del contenido? ¿O aún no? No han estado leyendo, ¿verdad? Eso quiere decir que no. No han estado leyendo para nada, ¿verdad? Quien tiene MI10T, por favor, colóquele un nombre y un apellido a su perfil. Es parte de las obligaciones que debemos de mantener en la clase. Se deben de identificar, aunque sea con un nombre y un apellido, por favor. Muy bien. Registren su asistencia, por favor, a la clase. Me avisan cuando les llegue la asistencia. Lick, buenas noches, ya llegó. Bien, por favor, registren su asistencia. Así cerramos ese formulario lo más pronto posible. Vamos a ir buscando la página 16 del documento que nos está sirviendo para este curso, que es la unidad 2. Mientras ustedes hacen esa actividad ahí, les voy a trasladar. Vamos a ver. Les voy a trasladar en este momento la sociología. Ahora estoy subiendo el cronograma de actividades para este curso. Les notifico que el próximo jueves vamos a tener el laboratorio que corresponde a esta unidad. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta y vayan haciendo sus
ajustes necesarios para leer y para ir preparándose para la evaluación. Vamos a ver acá. Muy bien. Hora de grabar para... Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con la segunda unidad que corresponde al tema la sociedad, el hombre y la sociedad, iniciando por el hombre y la sociedad y en el subtítulo el hombre. Vamos a analizar un poquito. Antes que empecemos con esto, quisiera indagar. A ver, Evelia Duque. Dígame, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Para usted, Evelia Duque, cuando hablamos de hombre, ¿a qué nos referimos? Hombre es toda persona que se desarrolla en la sociedad, no se está hablando de un género, se podría decir, ¿verdad? En este caso, con lo que yo estaba leyendo en ese documento, se puede decir que un hombre por naturaleza es un ser sociable. En todos los ámbitos de la vida, cualquier persona siempre va a buscar relacionarse con otras para poder lograr un desarrollo. Bien. Aparte de lo que nos pudo haber comentado acá muy acertadamente, Belia, Jonathan Ábalos, ¿qué otra connotación podemos tener de la palabra hombre? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Pues en el estudio de la filosofía y todos los estudios antropológicos, al hombre se le ha dominado o denominado, más bien dicho, porque es el animal que razona, conocido como Homo sapiens. Entonces, como decía la compañera, no caracteriza un género, sino que es tomado en cuenta como el principio de la vida social dentro del mundo, ¿va usted? Bien, gracias. Jocelyn Aguilar. Jocelyn no está. Vamos a ver. Josías. Dígame, Lick. Josías, el hombre, según vemos en diferentes estudios y aspectos, es un ser sociable. Según tu experiencia, conocimientos, ¿cuál será la razón por la que el hombre es sociable? Primordialmente, Lick, el ser humano en sí necesita de la sociedad no solo para relacionarse, sino que para interactuar. Dado que vivimos en una sociedad que tenemos que generar para nosotros poder comprar, es necesario para el hombre poder tener conexiones con diferentes personas de diferentes temas o acerca de diferentes circunstancias. Porque en sí, toda nuestra vida se enfoca en ser sociables como personas. Gracias. Muy bien, gracias. Natalia Aguilar. Chile. Nos dice el compañero que es una necesidad humana ser social, ser sociables. ¿Usted comparte esa idea? Chile, porque la naturaleza del ser humano es relacionarse con las demás personas para, así como actualmente para llegar al bien común dentro del Estado, de una sociedad. Debe ser sociable porque necesita llegar a una idea de comunidad, dice usted, y así que hayan beneficios colectivos.
Esa es la idea. Ajá. Otoniel Gómez. Entonces, si seguimos esta dinámica, ¿el hombre necesita a la sociedad o la sociedad necesita al hombre? La sociedad necesita al hombre porque sin hombres no hay sociedad. Gracias. Vamos a ver una cuestión acá. Vanessa Pérez. Sí, licenciado. El hombre es quien inicia la sociedad, quien la desarrolla, quien la integra, quien la nutre. Pero ¿acaso hay, según lo que usted sabe, investigado, su experiencia personal, ¿acaso existe alguna manifestación generalizada de lo que es la sociedad? Disculpe, no comprendí muy bien su pregunta. No se preocupe, está media fumada. Alguien que sí quisiera, pues, manifestarse, ¿verdad? Que haya obtenido alguna versión de la pregunta. Nadie. Tan mal estamos. Una sociedad es un conjunto de personas que se relacionan en un mismo ecosistema, si no estoy mal. O, por ejemplo, en cierto territorio determinado. Esa es una sociedad. Muy bien. Bueno. Fíjense, compañeros, que previo a cada curso, a cada clase que ustedes reciban, deben leer un poco. Es por cuestión, es parte de su perfil profesional. Ustedes son profesionales en el estudio. Para que se les haga menos complicado. Entremos a detallar lo que nos toca el día de hoy. La sociedad. Me voy a anular acá para evitar interrumpirles. La sociedad, el hombre y la sociedad. Iniciemos por el hombre. El hombre, de acuerdo a diferentes teorías, pero quizá la más aceptada, la más adoctrinada, es la de Darwin. Según investigaciones realizadas por su servidor, el hombre como lo conocemos, esta versión del simio, apareció con sus cualidades y características allá por los 100 y 250.000 años antes de Cristo. Se les denomina Homo sapiens para poderlos describir, denominar de una forma propia y diferenciarlos de otros primates que aparentemente compartieron en determinado momento su existencia en el planeta. De este Homo sapiens aún se han encontrado, de acuerdo al carbono, elementos que lo ubican allá por 1.700.000 años antes de Cristo. Y encontramos que el Homo erectus, al ser un primate extinto, que a la vez pertenecía a los homínidos, vivió allá por 1.800 millones de años y que fue hasta 130.000 años antes de Cristo, disculpen que no les adriezo, que tuvo su existencia. Viendo artículos, revisando diferentes estudios, la ventaja de la historia es que la historia no es
totalmente rígida, sino que va evolucionando de acuerdo a cómo se van interpretando. Todo esto que yo les dije no es una verdad absoluta, puesto que son consecuencia de diferentes estudios, y si nos recordamos de la clase anterior, la ciencia basa sus resultados en análisis que hacen desde diferentes aspectos, y estos resultados son los que en este momento tenemos. Esto está en evolución constante, hay hallazgos diferentes cada día, y esto puede modificarse de hoy para mañana de una forma totalmente abismal. El Homo erectus, que digamos según los estudiosos fue el primer simio en lograr enderezarse y poder utilizar las manos, los pies de forma diferente, logró entonces el Homo erectus elaborar instrumentos para poder hacerse la vida más fácil. Logró encontrar diferentes formas de convivencia y ayudas que lo diferenciaron de los demás congéneres. Se considera que el Homo erectus empezó a agrupar y que la inteligencia y su habilidad se fue desarrollando como en todo grupo proveniente de los monos a través de la contemplación y repetición de diferentes experiencias, encontrándose entonces la fortaleza y la adaptación de climas, pero partiendo de la agrupación. Aún hoy podemos ver en diferentes programas que los simios de cualquier clase se reúnen para poder cuidarse entre ellos. Entonces, podemos afirmar que no solo el hombre en este planeta es quien tiene un instinto de agrupamiento, porque da muchas ventajas el agrupamiento. Allá por los 10.000 años antes de Cristo, se considera, porque hay vestigios suficientemente fuertes para hacerlo, que la agricultura, más que descubrirse, se desarrolló y permitió que las personas, después de andar en la diaria búsqueda de alimentos, comenzasen a encontrar maneras y formas para producirlos. Y esto lo que trajo como consecuencia fue la formación de centros poblados y con ello, una organización de trabajo. ¿Quién cree que esto es cierto? Que quiera exponernos ahí. ¿Consideran que esto así tiene una lógica, esto que estamos hablando, o consideran que no? Según la teoría de la evolución de Charles Darwin, está en lo correcto, Lick. Sí. El tema es este. ¿Cuándo es una teoría y cuándo ya es una verdad? Darwin. Ajá. Una teoría y puede dejar de ser solamente una teoría cuando hay evidencia, licenciado. En este caso, pues las cuevas, los instrumentos, todo el avance que tuvo el hombre antes de convertirse en lo que hoy es, ¿verdad? Ajá. Entonces le vamos a ganar a Darwin cuando demostremos que lo que Darwin dijo no es cierto. Por ahí va la cosa. Bueno, pero como estamos hablando estrictamente de una situación de estudio, ¿vale? Claro. Darwin es uno de los muchos que ha dado teorías del inicio de las sociedades y del hombre. Efectivamente. La mayoría de personas que no tienen creencias en ninguna base, ya sea cristiana propia o no tienen alguna
visión de lo que pudo haber sido el nacimiento de la sociedad en sí o el hombre, pues tiende mucho a creer en la teoría de Darwin. Por lo menos los europeos defienden mucho esta teoría, ¿va? Y la aplican en diferentes estudios de literatura en sus universidades, porque es más relacionado y entendible que nosotros descendimos y hemos evolucionado de un animal que haber sido creados como en el Popol Vuh de maíz y arena, ¿verdad? Claro. Vemos cómo cada una de las sociedades a nivel mundial han intentado explicar, el origen de sus propios grupos. El compañero hacía referencia al Popol Vuh. El Popol Vuh tiene una dinámica de descripción de su nacimiento como pueblo. Si nos vamos a la cultura hindú, que es una de las más antiguas, encontraremos que ellos tienen también diferentes aspectos y siempre van a haber deidades para justificar el inicio y desarrollo de sus propios grupos. Pasamos por grupos indoeuropeos, pasamos por agrupaciones humanas asiáticas, y cada una de ellas tiene su propia interpretación del inicio y desarrollo social. En la historia del hombre, en esa línea del tiempo, podemos afirmar que la teoría de Darwin tan solo tiene algunos años. Dentro de estos 2000 años que se han regulado en el calendario gregoriano, que es el que nosotros seguimos, porque dicho sea de paso, nosotros, si bien utilizamos el calendario gregoriano, en diferentes partes del mundo utilizan otras medidas del tiempo y utilizan otros sistemas para poder temporalizar la existencia de esas sociedades. Por ejemplo, en China hay miles de diferencias con nosotros. Los japoneses también tienen muchas diferencias. Y no digamos, pues, nuestros pueblos, acá, nuestros amigos, nuestros compañeros en este territorio, que también tienen una idea distinta del mundo y del cosmos. Por eso es que nosotros vemos el desarrollo humano, pero desde un punto de vista que está explicado desde la ciencia de la investigación y en los actuales estudios, o los estudios más contemporáneos. Pero hasta hace 100 años, donde Darwin tal vez no era influyente, habían otras teorías del desarrollo humano, y existen muchas otras teorías. Por eso es que nosotros debemos de preguntarnos, ¿realmente considero yo que eso es igual? Yo puedo creer tal vez lo que decían los japoneses, que el hombre provino de esto, de aquello. Yo puedo creer otras cuestiones. Yo, de manera muy personal, considero que si el mono evoluciona, no deberían de haber monos, no deberían de haber simios, orangutanes, gorilas, porque a nuestra forma, cada cual fuera en diferente momento de evolución. Cada cual fuera en alguna parte de la evolución. Si en todo caso nosotros proviniéramos de alguna especie emparentada con el simio, necesariamente no era un simio. Pero eso es lo que yo considero. Desde el punto de vista de organización y desarrollo social, las hormigas tienen una dinámica social tan grande y tan efectiva y eficiente que a veces los empresarios, a través de diferentes estrategias, interpretan, analizan, desarrollan estudios y crean programas para poder trabajar así como las hormigas. A nivel social, digamos, la
las hormigas tienen a veces más éxito que nosotros. Por una razón básica. La libertad de pensamiento que ellos pueden tener no es igual a la de nosotros. Eso, cuando nosotros mismos, como humanos, nos ubicamos en la cúspide del desarrollo en este planeta y consideramos que somos el ser más desarrollado. Pero eso no nos lo dijeron las ballenas, no nos lo dijeron los mamíferos, no, nosotros mismos dijimos, no, nosotros somos los más inteligentes de este planeta. Por eso es bueno analizar e interpretar y a veces encontrar en la dinámica, en el desarrollo, en los grupos organizados de los animales. A veces es necesario voltear a ver ahí para encontrarnos como humanos y decir, copiar estructuras sociales o parecidas a las sociales que usan, por ejemplo, los lobos, no sería malo para que el hombre entienda que al final de cuentas sigue siendo un mamífero en este planeta. Sigamos, por favor. La sociedad se fue haciendo compleja porque su estructura económica se hizo diversa. ¿Qué creen ustedes que fue lo primero que surgió como consecuencia de la división del trabajo? ¿Qué fue lo primerito, lo elemental que surgió en un determinado grupo cuando hubo división del trabajo? Los escucho. Figuras de autoridad. Autoridad, algunas de las efectivamente. personas querían ser más que otras y por eso fue que hubo división social económica. ¿Sabían ustedes que hay personas que justifican esto y dicen es que deben de haber líderes? Es que deben de haber personas que dirijan a los grupos. Es que debe de haber alguien que tenga las ideas o alguien al cual darle las ideas y que éste sea el que diga dónde, cuándo y cómo. Ese es el asunto. No es malo. El problema es saber utilizar ese poder que se le está otorgando para que ese poder efectivamente resuelva los problemas de las mayorías y no se convierta en un poder utilizado para mantener los privilegios de algunos cuantos. Uno de los problemas bueno, una de las cuestiones que se dio seguramente en esta división del trabajo es que comenzaron a existir diferencias que se fueron haciendo cada día más y más grandes. ¿Por qué? A ver, vamos a escuchar a algunos compañeritos aquí en el aula. Vamos a ver, tengo ganas de escuchar porque esto sí es bastante importante. Voy a dejar de compartir para que podamos hacerlo. A ver, José Alejandro. Buenas noches, Buenas noches, José Alejandro. ¿De qué te graduaste a nivel medio? Bachillerato en Ciencias y Letras, Comunicación, Educación. Chica, ¿eso querías o querías otra carrera? Pues sí, pensaba en otra carrera, maestro de primaria, pero ya no se podía, ¿verdad? Muy bien, lo más similar. Ronald Pérez. Sí, Lick. ¿De qué te graduaste a nivel medio? Yo me gradué de bachiller industrial y perito en electricidad. ¿Y te gustaba esa carrera? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿La ejerces? Por el momento no, pero hace como año y medio sí la ejercía. Muy bien, gracias. Paola Lemus. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted a qué se dedica? Ama de casa. ¿Y de qué se graduó a nivel medio? Maestra de educación primaria urbana. ¿Y le gusta esa profesión? Sí. ¿Por qué? Es muy bonito enseñar a las demás personas. Gracias. Edward Esteban.
Aquí estoy, Lick. ¿De qué te graduaste en el medio? Bachiller en computación. ¿Y trabajas de eso o te dedicas a otra cosa? No, actualmente no trabajo de eso. Sí me dedico a otra cosa. Ah, muy bien. Bueno, dejemos el ejercicio este. Cada uno de ustedes, por cualquier naturaleza, por cualquier situación, buscaron o los llevaron a estudiar ciertas áreas de ocupación humana. Algunas tienen más o menos éxito social. Algunas tienen más o menos mercado que las hace que tengan mejores beneficios. Y eso hace una estratificación social y eso va creando dentro de esa sociedad diferentes grupos, diferentes grados de interés y diferente idea de importancia de la profesión de la persona. Naturalmente, a más especialidad o a más rareza de la profesión y que ésta sea necesaria, mayores beneficios económicos y mayor prestigio. Esto sucede en una sociedad como la que estamos hoy, a 2021 años de que nació Jesús y a 4021 años de que existían algunos indicios, comenzaban, ¿verdad? O tenemos nosotros indicios de que ya habían grupos sociales a 6021 años más o menos, a donde se ubica la época de la prehistoria. Aún hoy, 6000 años después de donde el hombre en la actualidad ubica la prehistoria, seguimos dividiéndonos, seguimos creando diferencias sociales y seguimos creando diferentes capas sociales a partir de la ocupación a la que nos dedicamos y a partir de los ingresos que nosotros obtenemos. Eso es exactamente lo que sucedió cuando allá en la protohistoria, prehistoria o como se le diga, iniciaron a hacerse las divisiones de ocupaciones que hacían las personas. Entonces, cada uno comenzó a tener diferentes actividades económicas y depende del éxito o no de la actividad que escogió, así también pudo escalar socialmente a niveles superiores o quedarse en el que estaba o descender inclusive. Algunos que por cualquier motivo no pudieron escalar, posiblemente terminaron sirviéndoles a otros que tuvieron mayor éxito y que por dedicarse a lo que ellos producían, descuidaban tal vez, digamos, ¿verdad?, las ovejas o los animalitos. Entonces, como era más productivo, era más eficiente producir algún tipo de cultivo, buscaban a alguien que les cuidara los animalitos. Entonces terminaron sirviendo. Entonces, cuando hubo toda esta dinámica, comenzó a tener la idea de mercado, porque comenzaron a haber excedentes. Esta división social, esta división del trabajo y estas diferencias que existían nos llevaron a la sociedad actual, en donde hay una división de trabajo. Y la división de trabajo que estamos experimentando y en los últimos años de forma muy particular acá en Guatemala es que a más especialización, mayor éxito y mayor oportunidad de ofrecer un servicio que sea necesario y que sea bien pagado. Ustedes cuando se gradúen de la licenciatura van a tener que seguir estudiando porque van a tener que ofrecer algo más que la licenciatura. La licenciatura les va a proveer a ustedes la posibilidad y capacidad de diferentes formas de ofrecer su servicio. Pero una especialización posterior les va a ayudar a que el servicio de ustedes tenga un carácter más propio y que éste sea mejor pagado o que por lo menos ustedes se sientan más cómodos a la hora de atender un caso determinado. Entonces, ya como hemos visto a grandes rasgos cómo pudo haber sucedido de acuerdo a las personas que se han dedicado al estudio de la antropología y la historia natural, cómo pudo haber sido el desarrollo humano, vemos cómo el hombre y la sociedad necesariamente ese vínculo imborrable, inherente, va creando características naturales porque el hombre
le gusta convivir en sociedad. Fíjense que Aristóteles, para él el mundo estaba compuesto por individuos. Él les denominaba sustancias. Vean cómo Aristóteles ya hace 4000 años nos llamaba o les llamaba a cada una de las personas sustancias. Por cierto, ¿quién sabe de dónde viene la palabra persona? Ajá. De personare, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Exacto. Las personas, entonces, las sustancias que eran individuos, estos se representaban en tipos naturales fijos, que para él eran especies. Para él la naturaleza humana implica la capacidad para crear hábitos, pero los hábitos formados por un individuo en concreto dependen de la cultura y de las opciones personales repetidas de ese individuo. Acá estamos entre la cuestión de la historia de esta cultura, de esta sociedad, y al ser opciones personales repetidas, vamos entonces apelando al derecho consuetudinario, que sin duda una de las características más importantes del derecho consuetudinario es la repetición de costumbres. Rousseau, por su parte, explica en el contrato social o principios del derecho político que vivir en sociedad es la forma más natural del ser humano. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. Una de las primeras necesidades que el humano necesita y busca en la sociedad es la protección. Porque cuando yo vivo en sociedad, las bestias de la naturaleza no me van a atacar tan fácil. Cuando yo vivo en sociedad, voy a poder mejorar o tener más facilidad a servicios, sobre todo el agua y el alimento. Estos beneficios al ser sociales se hacen más fáciles, ya sea que sean producto, sean consecuencia de mi propio esfuerzo o inclusive de la caridad de los demás. Vean cómo hay una migración impresionante a las ciudades, buscando en esos grandes grupos sociales organizados una oportunidad de desarrollo. Muchas personas de las áreas rurales ven en los pueblos, en las ciudades, la oportunidad para, en muchos casos, ni siquiera plantearse retornar a los lugares de origen, porque en los lugares de origen, al comenzar a desintegrarse los grupos sociales, consecuencia de esta misma migración, van quedándose los lugares sin esos beneficios tan necesarios para mantenerse en ellas, como lo es el acceso a los servicios públicos, el acceso a una oportunidad de alimento, el acceso a tener un bienestar. Y muchas personas renuncian a la intimidad de vivir en el campo para exponerse en sociedades grandes, en ciudades grandes, pero sacrificando esto, pero ganando la oportunidad de obtener desarrollo económico, que es quizá uno de los más anhelados por muchos. Perdemos derechos, por supuesto, perdemos muchos derechos, pero también adquirimos muchas ventajas a la hora de incorporarnos a los grupos sociales. Rousseau nos dice que el hombre se diferencia de otros animales sociales porque produce algo para la sociedad. Y es que esa es quizá una de las afirmaciones más importantes que podemos encontrar, porque el bien común, más allá de ser algo que yo voy a recibir, es algo que yo le voy a dar a mi conglomerado social. El bien común es la conciencia de que yo existo en ese grupo porque yo voy a devolver a ese grupo lo bueno. Y si no lo hago, entonces ese grupo tiene la potestad
de encerrarme a mí para que no siga siendo dañino para esta sociedad. Esa es la dinámica básica de toda sociedad. ¿Qué es lo que produce el individuo? La capacidad de crear, de trabajar, la capacidad de producir instrumentos que vayan a facilitar obtener satisfactores. ¿Cuáles son los satisfactores? El primer satisfactor que el hombre busca es el alimento. Quizá es por lo que el hombre más lucha, porque está confiado de que la seguridad ya la tiene, porque vive en un conglomerado que le permite disfrutar de ese beneficio, la seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad que todos los individuos de un grupo vamos a luchar contra alguno malo y lo vamos a expulsar o lo vamos a encerrar. Resulta interesante cómo una persona fue vapuleada después de que el honorable juez lo dejara en libertad, seguramente porque no había elementos suficientes para ligarlo a un proceso. Y lo dejara en libertad, posiblemente sí lo ligó y lo dejó en libertad porque la cárcel es la última instancia que se debe buscar. No somos, o sea, nosotros no somos seres bestiales, por tanto no debiéramos de ser encerrados. Que es una dinámica social que todos buscamos que a la gente se le encierre, que buscamos que se le castigue, porque tenemos la idea de que el derecho penal es castigador, es verdad, pero el derecho penal debe de aspirar a una reforma del individuo y a devolver a ese individuo a la sociedad reformado para que sea precisamente un desarrollador de ventajas para la sociedad en la que vive. Sin embargo, una serie de personas molestas optaron por contra la ley también, vapulear. Como sociedades nosotros debemos de crear algo para la sociedad, algo bueno, y debemos de crear algo productivo. Cuando nosotros creamos, y es que esa es la cuestión acá, cuando nosotros creamos algo, esto debe responder a las necesidades sociales, no a nuestros intereses mezquinos particulares. Y es eso mucho de lo que se ha perdido en la sociedad. Cuando yo obtengo un título, cuando a mí me facultan para poder ejercer una profesión, sin duda alguna que yo lo voy a hacer porque busco un beneficio económico. Sin duda alguna yo busco una mejora económica en mi grupo familiar. Pero eso debe ser la opción C. La opción A debe ser brindarle a la sociedad un servicio de calidad, un servicio honroso, un servicio en el cual a mí me permita devolverle a esta sociedad, en el caso de esta noble profesión, aquella certeza legal de vivir bajo las reglas que nosotros mismos hemos plasmado en la Constitución y en sus normas. Esa es la primera, ser garante de la legalidad y la certeza de vivir en una sociedad legalmente organizada. La segunda, resolverle los problemas a las personas, resolverles sus conflictos, que yo sea como auxiliar judicial, como auxiliar de la justicia, que al final de cuentas eso es lo que ustedes buscan en esta profesión, convertirse en auxiliares de la legalidad, de la justicia, porque ustedes se van a convertir en manos, en brazos extendidos de ese poder que tiene el organismo judicial, para que cuando alguien llegue ya al organismo judicial, pues sea una cuestión que no se pudo resolver privadamente. En el abogado se pueden resolver muchas cuestiones en su oficina. Fíjense que nosotros ejercemos un ministerio. Ustedes van a ejercer un ministerio. Y como ministerio que ustedes van a ejercer en la sociedad, en el grupo social donde ustedes van a estar, deben de hacerlo con la honradez y la honorabilidad, no de la profesión, no del título, no de la universidad, con la honradez, con la delicadeza,
con la calidad de ustedes mismos como mujeres y como hombres que buscan que, si bien es cierto el derecho no es justo, que al menos se aplique el derecho y que este derecho aspire a la justicia. Por eso acá el hombre se diferencia de los animales, porque produce algo para la sociedad. Yo estoy estudiando para ser un abogado exitoso porque saco de bajo cualquier circunstancia a las personas de la cárcel, o porque yo gano mis casos de cualquier forma, ¿no? Debe de haber una lógica de trabajo, debe haber una honradez en mi ministerio, porque si no, en muchos casos se pagan con la vida el haber hecho sufrir a las familias. Y esta profesión es una profesión bastante sensible. Cuando uno ejerce el notariado, cada vez que uno va a autorizar un instrumento, necesariamente uno tiene un buen porcentaje de posibilidad de terminar del otro lado de las rejas. Si uno no es totalmente minucioso y si uno no busca en el Ministerio del Notariado, en esa investidura maravillosa que se nos da de poder, con nuestra firma, darle certeza legal a un documento. Si nosotros no entendemos la magnitud de eso, posiblemente tendríamos muchos problemas al principio, a la mitad o al final de nuestra profesión, pero que esos problemas muchas veces alcanzan a nuestros familiares y se convierte en un conflicto bastante delicado. Por eso nosotros no tenemos que olvidarnos que como abogadas, como abogados, como notarias, como notarios, estamos constantemente vigilados, estamos constantemente bajo el ojo público y podemos convertirnos en delincuentes. Hay muchas veces por inocentes, muchas veces por no tener el carácter de aceptar que tenemos que hacer nuestro ministerio y el desarrollo económico, que ha sido sin duda el que más ha traicionado a los compañeros. Ese desarrollo económico es consecuencia de trabajo, consecuencia de la formación del prestigio, consecuencia de la formación de la clientela. No podemos aspirar, nosotros somos como cualquier negocio, no podemos aspirar que en el primer año encontrar beneficios económicos sumamente extravagantes. Todo es consecuencia de un esfuerzo. Y nosotros en la sociedad quizás somos de los entes, de los seres más comprometidos, porque nosotros a través de los diferentes cursos que llevamos, nosotros somos conscientes del desarrollo social, económico, cultural, político, legal de un país. Por eso es que nosotros, tal cual como nos dice Rocío, nos tenemos que diferenciar, incluso los que estudiamos esta hermosa profesión, nos tenemos que diferenciar de la mayoría, porque nosotros entendemos cuál es nuestra función y nuestro qué hacer en la sociedad. ¿Alguien que quiera participar? Buenas noches. Buenas noches. Yo solo como un comentario para participar. Mi forma de ver la sociedad creo que siempre es para que determinadas personas intenten sobresalir. En toda organización, lo que usted hablaba acerca de un referente o de un líder, ¿verdad? Desde inicios
siempre estuvo un líder o alguien que tenía el gobierno o la ley, pero lastimosamente desde inicios también se corrompió todo eso y nunca existió una democracia. Y creo que tal vez nunca va a existir como en verdad es, ¿verdad? Porque algunos se ayudan entre sí, se ayudan entre familias, entre varias personas y a otros los dejan al margen. Entonces creo que la sociedad tiene puntos de vista buenos y malos, pero es lo que nos tocó. Sí, lo bonito, gracias compañero, lo bonito de todo esto es que en nuestras manos está la posibilidad de hacer cambios reales. Y ahí sí que el cambio más importante está en nosotros mismos. La medida que nosotros hagamos de nuestra vida una vida positiva para la sociedad, en ese sentido vamos a poder aportar. Ahora multiplicámoslo por nuestras esposas, multiplicémonos por nuestros hijos, si lo irrigamos en nuestros hermanos, sobrinos, vamos viendo que se van siendo grupos bastante numerosos. Al igual que siempre, la familia es el elemento más importante de la sociedad y al igual que siempre en la familia radica el éxito de la sociedad. Nosotros tenemos no ver a la sociedad como con un espectro generalizado en donde si nosotros movemos grandes grupos vamos a poder hacer grandes cambios. No, es al revés. De forma introspectiva nos tenemos que ver a nosotros mismos, ver a nuestras familias y a partir de ellas hacer trabajos eficientes, reales, que nos permitan hacer cambios profundos. Hoy por hoy el gran desafío que nosotros como sociedad tenemos es volvernos a concentrar en nuestras familias, volver a crear esos lazos familiares, volver a crear esos vínculos sanguíneos y a partir de ahí comenzar a trabajar fuerte para que la sociedad en la que lamentablemente, compañeros, los que tienen, ¿qué les digo? Menos de 25 años, lamentablemente crecieron en condiciones muy diferentes a las que yo pude haber visto de familia y eso se refleja hoy por hoy en la sociedad. Hay una cuestión, un desorden social tremendo y muchas veces nosotros formamos parte de ese desorden social, es más, lo incentivamos. Pero ninguna sociedad se autodestruye, ninguna sociedad se logra intoxicar totalmente, sino que lo que sucede cada cierto tiempo en este planeta, y los estudios de historia lo han demostrado, es que llegan momentos en que las sociedades aparentemente colapsan, pero lo único que sucede es que logran llegar a un nuevo nivel de conocimiento, a un nuevo nivel de desarrollo, a un nuevo nivel de cultura. Y a partir de ahí, estas sociedades comienzan a construir. Es realmente maravillosa la forma como la sociedad alemana, después de la Guerra Mundial, ha logrado convertirse en uno de los pueblos más desarrollados de Europa y que hoy por hoy invierte a nivel mundial. Tiene tanto dinero que lo regala, que lo lleva a los países mal nutridos, mal desarrollados, con muchos problemas como los nuestros, y van ahí y tratan de dejar una semilla de desarrollo. Nosotros, en principio, debemos de entendernos en Guatemala. Debemos de crear la idea de nación, crear la idea de identidad. El día que en Guatemala creemos la idea de identidad y nos veamos todos, ya no con esa cuestión de que somos veintitantos pueblos, esa es cuestión de linguat, eso es para traer gringos. Si nosotros nos seguimos viendo como personas diferentes, si seguimos dividiéndonos, eso va a ser este país, eso va a ser este territorio. Un lugar donde hay mucha gente que se divide constantemente, pero que necesariamente quieren obtener algo del gobierno central. ¿Alguien más? Ajá. Usted tocó un punto muy importante ahorita con la división de las etnias en Guatemala.
En Guatemala, nosotros, desde que tenemos conciencia y nos dividieron como occidentales, orientales, centrales y del norte, hemos tenido una sociedad colapsada, porque al final los políticos nos mantienen en esa área a conveniencia de utilizarnos como títeres. Entonces, para que nuestra Guatemala tuviera van a pasar muchos años hasta que nos quitemos esos paradigmas y barreras mentales de que Guatemala está dividido en muchos pueblos, pues. Claro, gracias. Y es que ahí debemos de enfocar nosotros, compañeros, nuestro análisis durante el transcurso de todo este curso. Nosotros como guatemaltecos. Fíjense que quienes vivimos en la región del Oriente tenemos el gran beneficio que si nos trasladamos a Guastatoya, nos trasladamos a Zacapa, vamos a Chiquimula, incluso vamos a Puerto Barrios, al Petén, vamos a Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, nos sentimos cómodos. Nos sentimos cómodos porque encontramos gente parecida a nosotros, que habla más o menos parecida a nosotros, que vive en condiciones parecidas a nosotros y que posiblemente tienen problemas semejantes a nosotros. El asunto es cuando ya nos vamos a lugares donde encontramos bastante presencia de personas que son nativas del país, porque ellos tienen un pensamiento diferente, tienen una forma de vida diferente, tienen una idea del país, de la naturaleza diferente. Considero que tienen una mejor idea del país. Ellos tienen fácil 10,000 años de estar acá. Entonces ellos tienen mejores interpretaciones de lo que es vivir en Guatemala. Ellos ya tenían una nación acá. Ellos ya tenían un desarrollo económico, ya tenían una estructura social, como dijo el compañero, habían reyes, habían líderes, habían diferentes cuestiones que cuando vinieron, ¿verdad? Hace 500 años, se destruyeron. El tema es el siguiente. ¿Cómo hacemos entender a muchas personas que de 1492 para atrás fue una época y de 1492 para acá es una nueva época? ¿Cómo hacemos entender a las personas que no podemos mantenernos ilusionados, romantizados con aquellas épocas que jamás vivimos, que jamás conocimos y que obviamente no entendemos? Nosotros podemos hacer un estudio, por ejemplo, compañeros, podemos hacer un estudio de la realidad económica de San Pedro Pinula y posibles orígenes de la diferencia abismal entre ricos y pobres del municipio de San Pedro Pinula. Lo podemos hacer. Podemos interpretar que la población mayoritariamente indígena de esta región se trasladó para el área de San Pedro Pinula, que ahí se colocaron personas de origen español que fueron quienes mantuvieron ahí, ¿verdad?, la encomienda, que se llevó para ahí también 2 misiones grandes de sacerdotes para poder mantener bajo el yugo de la fe a las personas sometidas, y que consecuencia de todo esto pues es que hay 2 grupos, uno bien pobre, uno bien rico, en un lugar específico dentro del departamento de Jalapa. Luego nosotros vemos y hacemos la misma dinámica, pero la trabajamos en monjas y buscamos los orígenes del desarrollo económico de la población de monjas y los altos niveles de adquisición que se tienen, que son de los mejorcitos del departamento. Y podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Que ahí no hay indígenas, que era una finca antigua, que se hizo. Pero esos son estudios, interpretaciones, análisis, como decíamos en la clase anterior, conclusiones. Nosotros nunca vivimos esas épocas y no sabemos si las podríamos repetir. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que trabajar fuerte para poder crear, ¿verdad? Para poder crear en este momento
como dicen los gringos, aquí y ahora, una sociedad que sea eficiente y que funcione. Josías, te escucho. Lick, como mencionaba del cambio de realidad, no vivir en una época en la cual no entendemos. Por ejemplo, yo podría poner este cambio de realidad de vida que tenemos ahora después de la pandemia COVID-19, el cambio de realidad que nosotros tuvimos, o sea, ese como terremoto que tuvimos y después despertamos y otra vez, ¿verdad? No sé, yo creo que ese es un enfoque psicológico sentimental que nosotros tuvimos al no tener la vida que teníamos antes y adherirnos a esta nueva vida que tenemos ahora. Gracias. Sí, es que fíjense que con esto de esta situación se dio una realidad que en muchos casos era discutida, tal vez así al calor de los cafés, en una discusión, una charla muy privada entre 2, 3 personas, no sé. Y no es otra realidad que si nosotros tuviéramos un aparato para medir o para poder visualizar la empresa que es propietaria de las motos, carros, ropa y cualquier artículo que la gente tiene, y lo colocáramos en la esquina del Pollo Campero, nos diéramos cuenta que el 99% de personas que pasan por ahí tienen un crédito. Y realmente no pueden, por ejemplo, en sí mismos no pueden adquirir bienes, beneficios, porque la realidad económica que tenemos es muy distinta a la que necesitamos y nos toca comprometer nuestros sueldos a futuro para poder hacernos de cosas. Y cuando vino la pandemia, mucha gente perdió trabajos, perdió inversiones, perdió incluso inversiones consecuencias de préstamos, y mucha gente que aparentemente vivía muy bien, nos dimos cuenta que en realidad lo que tenían eran muchos créditos. Y como dice Josías, nos tocó entender que tenemos que volver a inventarnos para generar nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de desarrollo. Nos tocó aprender que podemos dejar muchas cosas, que no necesitamos muchas cosas, y que lo más importante en determinado momento lo estábamos dejando relegado. Entonces, estos grandes cambios sociales, estas grandes obligaciones de cambio que nos hace en este caso la naturaleza, son esos cambios de pensamiento que necesitan las sociedades y particularmente la guatemalteca. Sigamos para que podamos terminar hoy lo que corresponde a esta clase. ¿Qué es una organización social? Ya hablamos de sociedad, de persona, de hombre, de humano, orígenes humanos. Pero una organización social, en principio, es un grupo que es conformado por un conjunto de personas. Ahora, esto es lo que yo quiero que nosotros nos llevemos en esta noche, que comparten opiniones, valores, visiones del mundo, intereses e inquietudes. Guatemala no es una organización social. Guatemala no es un conglomerado social que tenga una identidad con esto, con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos y metas en beneficio de ese grupo. Compañeros, no podemos ni organizar el mercado. ¿Cómo nos vamos a organizar como municipio, como departamento, como región, como país, cuando cada quien tiene su propia opinión, deja de lado sus valores porque le interesa más el dinero? No tenemos una visión de mundo porque estamos tan enredados en que el rey nos dio una cédula real y que el pueblo es de nosotros y que por eso invadimos. Estamos tan encerrados en que somos los no sé cuántos cantones y si no nos hacen nuestros berrinches tomamos las carreteras. Estamos tan encerrados en nuestra idea de que el papá gobierno nos tiene que dar, que al final no tenemos intereses ni inquietudes propias, porque viene gente del extranjero a decirnos que tenemos
el derecho de tener de todo, pero lo que no nos dicen es que tenemos que pagar también impuestos. No planificamos. ¿Por qué? Porque los políticos nos dicen, vamos a hacer tal cosa en su comunidad y le vamos a dar un par de lenes y usted dice que sí. Y nos pasamos la ley de los consejos de desarrollo por cualquier parte, pero lo que menos hacemos es utilizarla. Por lo tanto, como país, como región, como departamento, como municipio, como barrio, como aldea, como caserío, no logramos objetivos ni logramos metas. El problema no es Yamatei, el problema es uno. El problema no es el gobierno. El gobierno ya sabemos que es un grupo malo. El problema soy yo que no busco y no exijo que hayan esos cambios. Y por lo tanto no hay beneficios. Y si no hay beneficios, entonces, siendo honestos, tomando en cuenta esta definición, este concepto, no somos una organización social. Licenciado, sí. Dando mi opinión, ¿verdad? Puedo decir de que me he dado cuenta que como personas, como seres humanos, somos un poquito egoístas, la verdad. Y siempre decimos, ¿por qué no lo hace la otra persona? Y estamos esperando el cambio de la otra persona. Cuando la otra persona decida cambiar, yo cambio. Entonces, siempre lo que usted dice, ¿verdad? La culpa no es del gobierno. ¿Quién elige al gobierno? Nosotros. Entonces, pienso que como sociedad está muy corrompida, la verdad. Las personas tienen que cambiar su mentalidad. Los guatemaltecos se caracterizan por ser un poquito negativos y envidiosos en cierta parte, la verdad, lastimosamente, pero es algo que se tiene que cambiar si se desea, pues, alcanzar el bienestar y un desarrollo pleno. Claro. Gracias, Evelyn. Sí, miren, la cuestión es que todos, esto es como un motor. Todos debemos trabajar haciéndolo nuestra parte, haciendo lo que nos toca para que todo funcione. Fíjense que hay un chiste muy feo, bastante feo el chiste, en donde se dice que todos somos parte del cuerpo, como un cuerpo humano. A algunos nos toca hacer la parte muy fashion del cuerpo y a algunos otros pues les tocará hacer la parte muy mala, pues la que no, nadie quiere, pero al final tenemos que hacer nuestra parte. Y yo les preguntaba, ¿por qué decidieron estudiar esto o aquello? ¿Por qué están estudiando Derecho? ¿Y por qué no Arquitectura? ¿Por qué no, por ejemplo, Administración? O hay compañeros que tienen el gusto y la gana y tienen el tiempo para seguir dos carreras, que yo les felicito, o que ya tienen una carrera previa y que siguieron esta carrera, cuestión que es muy loable también. Pero muchas veces, como pasa en Guatemala con los deportes, efectuar un deporte o dedicarme a un arte como pintura, como tocar un instrumento, como desarrollar algún tipo de actividad fuera de las económicas tradicionales, nos pasa factura y nos convierte en personas pobres. ¿Por qué? Porque culturalmente no estamos dispuestos a pagarle a un saxofonista 1,000 quetzales por un evento. ¿Cómo poner? Mejor pongo un disco y lo voy a comprar al mercado o lo pirateo en internet, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Tenemos organizaciones sociales comunes, como las políticas, que son las que nosotros como abogadas, abogados, notarias, notarios, debemos de inmiscuirnos para mejorarlas, para cambiarlas, porque somos personas técnicas, somos personas preparadas, somos personas diferentes que pueden hacer cambios profundos ahí. Tenemos organizaciones culturales en donde también estamos llamados, dado a nuestro vasto conocimiento, el abogado, la abogada, la notaria, el notario debe de saber mucho y debe de saber cuál es su posición en el mundo, culturalmente hablando, para que también pueda iluminar a la gente que llega, como decía Evelia, muchas veces con cuestiones, por ejemplo, con cuestiones muy, ¿cómo fue lo que ella dijo? Que somos egoístas. ¿Cómo hago yo para convencer a mi cliente, verdad, de que tiene que dejar ver a su niño al papá?
¿Cómo le hago? Y no, es que él me pegaba, es que me maltrataba, es que él es un sinvergüenza. Y eso no es culpa del niño. Usted lo eligió. El niño tiene el derecho de ver a su papá, de ver a sus abuelos, de ver a sus tíos, a sus primos, hermanastros si tuviere. Que usted no tenga una buena relación con el papá, pues es su problema. Y ya comienzo yo, mire, fíjese que en tal lugar, fíjese que se hace esto. ¿Por qué? Porque culturalmente yo tengo que estar, no me voy a poner, o sea, a veces hay abogadas y abogados que a veces, en vez de mejorar la situación, la empeoran porque se montan en el mismo carrito de la persona y se encaprichan por el mismo caso. Pero eso no es llevar un caso, eso es faltar al profesionalismo. Hay organizaciones económicas donde también tenemos que incidir. El derecho incide mucho en la economía. ¿Para qué? Para tratar de que sea equilibrado. Organizaciones empresariales, lamentablemente ahí es donde muchos vamos y nos olvidamos de nuestros principios, valores y nuestra conciencia social se ve quebrada por mucho dinero y terminamos en las empresas afectando a muchos trabajadores buenos y necesitados. Hay organizaciones educativas donde debemos también tener mucha influencia y hay organizaciones ambientales. Y cualquier organización del universo, el abogado siempre va a ser importantísimo porque el derecho abarca todas las actividades humanas y no humanas, porque recordemos que el derecho abarca las acciones del hombre y las acciones de la naturaleza. Y si la naturaleza es el universo, pues entonces somos universales. ¿Qué les parece? La familia como organización social fundamental es la base de la sociedad. Esta afirmación es algo súper lógico. No existe nada que nos vaya a decir lo contrario. Las organizaciones sociales surgen y se adaptan a las necesidades del ser humano, a cada situación económica, a cada situación cultural, a cada situación social. ¿Por qué lo tomé de estos tres aspectos de esa dinámica? Económico, porque lo económico siempre va a hacer que el hombre cambie su cultura y siempre va a hacer que esta cultura y esta economía cambie también a la sociedad, siempre. Entonces los factores económicos, los factores culturales, los factores sociales, todo esto viene de la mano porque lamentablemente la economía es la que mueve el mundo. Y es ahí donde nosotros debemos de influenciar para que esa economía al menos sea lo más equitativamente posible. Yo ya me fijé, yo soy de la centro derecha. Centro derecha es aquel que piensa que las empresas deben de existir, pero si bien es cierto el empresario debe recuperar su inversión, no debe ser a costa del sufrimiento del trabajador. Sí es cierto, invierto, recupero lo que yo invertí, pero también distribuyo los beneficios, parte de los beneficios que tengo como empresa en salarios dignos, en salarios reales, en salarios que le permitan a mi empleado un desarrollo económico, de él y de sus hijos, principalmente. Entonces yo también tengo que ir a dar respuesta, pues, a diferentes aspectos y debo hacerle conciencia a ese empresario sinvergüenza que debe de cumplir la ley. Con que cumpla la ley es suficiente. Con que la cumpla, con que pague el salario mínimo, con que respete las horas, con que pague el IX, con que pague las prestaciones, con eso es suficiente. O sea, no estamos pidiendo cosas del otro mundo. Y si no tiene capacidad de pagar trabajadores, pues entonces que no contrate, ¿verdad? Que haga socios, que los vuelva socios y que distribuya las utilidades entre ellos. Busquémosle soluciones a la vida. Tenemos tipo de organizaciones sociales. En este momento vamos a ver que hay organizaciones étnicas, lo encontramos en la página 19 de nuestro documento. Y estas organizaciones étnicas son principalmente sociales y se forman por instinto de supervivencia. En Guatemala tenemos varias organizaciones étnicas que lamentablemente en un determinado momento sirven más para hacer presión al Estado y convertirse en otro poder. Estas en la antigüedad surgieron como hordas, como clanes, tribus, familias. Y estas pequeñas organizaciones, las hordas, clanes y tribus, estos gérmenes de sociedad, llegaron a crear comunidad
y las comunidades naturalmente sociedades, y estas sociedades convirtieron las organizaciones sociales que conocemos. Las organizaciones sociales, según sus fines, vamos a encontrar las de fines de lucro, las de fines sin lucro, las formales y las informales. En la página 19 está el desarrollo de cada una, se van allá y las desarrollan, las leen. Las de lucro, pues naturalmente son aquellas que buscan una ganancia económica. Las que no tienen lucro son las que no quieren un beneficio económico, sino un servicio. Al final de cuentas, mi experiencia en Guatemala me dice que las sociedades sin fines de lucro lo que quieren al final es lucrar, pero de una forma menos sinvergüenza. Tenemos las sociedades, las organizaciones sociales formales, ¿verdad? Que tienen una estructura piramidal, que tienen sus propios reglamentos, que tienen sus propias dinámicas de trabajo. Estas son ajenas a las de arriba, o sea, puede haber una organización formal con fines de lucro, puede haber una organización formal sin fines de lucro, informal. Es necesariamente las dos de abajo forman parte de las de arriba. La única diferencia que yo quiero hacer acá es que la 1 y la 2 tienen un fin económico y las otras dos son por cuestiones de cómo estructuralmente están conformadas. Y luego las organizaciones políticas que quiero enfatizar, que son aquellas que surgen de las necesidades que tienen las personas, oigan, de expresar sus intereses en asuntos públicos. Y es que la política, la ciencia de la política, compañeros, no es la explotación que nosotros conocemos. Esa es una tergiversación total de lo que es la política. La política es un arte y ese arte es el de gobernar. Y las organizaciones políticas pueden tener alcance nacional o internacional. Con eso, compañeros, terminamos lo que corresponde a la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere conversar algo, quiere decir algo, quiere preguntar algo. Tenemos aún 10 minutos antes de que cerremos esta clase. Si no, pregunto yo. A veces se les quedó algo. Los escucho. Si no opinan, termino la clase a las 6:15. Lick, yo solo tengo una duda con el laboratorio que hizo la semana pasada, porque me dice que yo no pude enviar el esquema, mapa mental era. Entonces, no sé. ¿Qué va a pasar con su punto? Pues supongo que, no, bueno, no sé si los compañeros pudieron enviarlo. No, nadie. No dejé un espacio para alojarlo. Voy a crearlo, ¿verdad? Voy a crear el espacio para que lo puedan hacer. Voy a editar esa tarea, la voy a habilitar y les voy a informar para que ustedes puedan subir la imagen y así tener integralmente ese ejercicio en ese casillero. Porque... Licenciado. Ajá. Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Licenciado, yo pude subir la foto de mi cuadro, pero lo hice a través de Google Drive. Los comentarios de esa tarea, ¿verdad? Ajá. Y sí se subió como una imagen. Sí, es que sí se puede. Lo que pasa es que yo en ese momento no les podía explicar detalladamente, pero yo tengo entendido que en toda tarea el estudiante puede hacer comentarios y ahí se puede alojar en ese comentario la imagen. Pero si ustedes gustan, les puedo editar ¿cómo se llama? La actividad y ahí les puedo agregar, ¿verdad? Que se pueda integrar una imagen. Si ustedes gustan, ¿verdad? Lick, buenas noches. Mire, Noche. como una pregunta, no sé si usted nos podría compartir las diapositivas que hemos visto en clase, si fuera tan amable, ¿no? Ah, sí, vean. Las clases las estoy subiendo en YouTube. Ahí hay un canal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que yo he hecho cada curso es que cada semana yo subo lo que he trabajado con ustedes al Classroom.
y ahí se quedan alojaditas cada una de las actividades. Hoy por hoy, por ejemplo, le subí el cronograma de actividades. El cronograma es una ley de ustedes y mía para que a través de ese cronograma nos rijamos a las fechas, días en los que se van a hacer las actividades. Entonces, sí, con mucho gusto. Yo lo voy a subir, me comprometo a subirlo en estos 3 días que vienen, para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Más adelante les voy a explicar cuál es el objetivo de las presentaciones. Por otra parte, necesito, compañeros, que leamos más, por favor, para que la clase se haga participativa. Yo se les agradecería mucho. Dígame, Lorena. Licenciado, no sé si solo conmigo pasa, pero no puedo llenar el formulario de la asistencia. Dice que hay un error. Entró tarde, ya los habilité. Oh, bueno, gracias. Ya se los voy a habilitar, hombre, solo quería asustarlos. Miren, de por sí lo voy a hacer ahorita. Quienes no hayan podido, antes que sean las 9, porque si no van a ver que llegaron tarde. Permítame, por favor. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Entonces, la asistencia la llenamos cada vez que usted siempre la active en la Classroom o hasta el final de la clase. La asistencia tiene un horario. La asistencia tiene un horario. Y el horario es unos 10 minutos, lo más. Porque estamos en el entendido de que cuando se les hace llegar la asistencia, ustedes están en el aula. Entonces, tienen unos minutitos, ¿verdad?, para poderla responder. Como son 2 preguntas nada más. Como cuando nos pasaban la hoja en el salón de clases. Exacto. En el sentido estricto, esta asistencia, todos los que la llenan después no debe tomarse en cuenta. Miren, para mi forma de ver las cosas, una vez esté dentro de la hora de clase, para mí sí vale. Pero hay ocasiones en donde a mí me genera, por ejemplo, una asistencia 24 horas después o en la siguiente clase, entonces no, así no se puede tomar en cuenta. Les quiero suplicar que cuando tengamos ejercicios, procuren estar conectados directamente al router o tener una potencia suficiente de internet para que no les dé el problema que 10, 15 minutos antes, que mucha gente esté usando ese casillero para subir información, se les haga complicado subirlo. Entonces tomen en cuenta eso. Vamos a ver, si no hay otra cuestión, yo les agradecería que enciendan sus cámaras. Vamos a tomar una imagen para poderla conservar si en determinado momento nos piden un archivo de imágenes. Qué gusto verlos a todos, compañeritas y compañeritos, 2 años más grandes de edad. Ya están dejando la carita de niños, asustados, los que llegaron a la U. Bueno, entonces les insto, lean su documento. Miren, este texto que yo les envié es un texto descriptivo, no es de definiciones, así, o sea, es un texto descriptivo que solito va transcurriendo, se va a una dinámica de explicación, porque al final, como ustedes bien saben, yo pregunto, explique, desarrolle, indique, porque para mí es más importante escuchar o leer qué es lo que el estudiante comprendió a que me repita literal o textual una cuestión que muchas veces cuesta. Entonces, por favor, hagamos eso. Cualquier duda, cualquier comentario. El curso es lunes de 7:30 a 9 y jueves de 7:30 a 9. Pero
martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, cualquier día me pueden hacer preguntas de cualquier naturaleza. Estoy para servirles, para eso estamos acá. ¿Oyeron? Faltando un minuto, me restan 10 centavos si no doy el minuto, se pueden comenzar a desconectar, que pasen la mejor de las noches, yo tengo que quedar hasta las 9 porque si no, no me paga completo la U. Que descansen, mucho gusto. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias, chao. Que descansen. ¿Qué banda? Yo le iba a hacer un comentario. Ajá. Respecto a lo que los compañeros decían de que si la culpa era del gobierno, si era de uno, nosotros como guatemaltecos y pues de plano que como todavía no tienen la edad ni han vivido la vida, la llevan a un 20%, no definen todavía el sistema ese y creen que todo es color de rosas. Pero por ejemplo, yo tengo ya 3 negocios. Ajá. Para que mis negocios produzcan para yo poder pagar el sueldo mínimo, yo tendría que ganar, por ejemplo, 40,000, 50,000 quetzales por negocio. Porque si pago que el sueldo mínimo son 3,300 y hago de cuenta que trabajan 5 años conmigo, esos 3,300 yo tengo que dárselos multiplicado por 5 al final, más el X, más un montón de cosas, ¿va? Pero eso es, ya lo dijo usted, se hace una sociedad y listo, ¿va? El otro detalle es por ejemplo, de si la culpa era del gobierno o no era del gobierno. Pero, por ejemplo, yo agarro mi carro, me voy a Guate y en ese montón de hoyos, yo estoy haciendo lata a mi carro, estoy pagando mis impuestos. ¿Y qué estoy yo teniendo de todo eso? Nada, yo estoy cumpliendo con lo mismo. Entonces, de por sí yo tendría que, con el derecho y la Constitución, me permite a mí venir y demandar al gobierno para que me restablezcan los daños, porque al final yo estoy pagando si alguien no paga sus impuestos no puede alegar nada, pero yo que si los pago podría. Pero ¿qué pasa? Entonces el gobierno sí en parte tiene culpa. Sí, el gobierno tiene obligaciones. Tiene obligaciones, pero también yo como ciudadano tengo la obligación de exigirle que las cumpla. Y es ahí donde yo debo de agarrar mi responsabilidad como ciudadano y decir, bueno, yo estoy pagando mi impuesto con cada galón de gasolina que coloco en el carro, entonces yo debo, y es mi obligación, exigir. Entonces, no le podemos echar toda la culpa al gobierno de que papá gobierno haga esto o aquello, pero las obligaciones que sí tiene el gobierno debemos de hacérselas saber. Ahora, hay obligaciones que tiene el gobierno muchas veces que son del gobierno central, pero viene él y las delega, por ejemplo, a los municipios. Entonces, es tarea de nosotros también buscar quién es el responsable final y ahí, ¿verdad? Ahí atacar. Pero sí, muy bueno. Para la otra, hay que hablar de eso. Haceme un favor. Nos entramos a la clase. Yo quiero opinar de tal tema que quedó pendiente y lo volvemos a una discusión. ¿De acuerdo? Sí. Lo que pasa es de que ya no me dejaron hablar y yo estaba ahí, me quedé cada vez que iba a hablar, se metía otro y yo, órale, al rato. Hay que levantar la mano aquí abajo donde dice participantes. No, donde está chat. Ahí en el chat tiene una opción de levantar la mano. Entonces, ¿hay que levantar la mano o pedir la palabra? Va, está bien, Nick. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto.